Hola, buenas. Hoy vengo a enseñaros un poco, bueno, a enseñaros a hablaros un poco sobre teoría rolera de nuevo. He vuelto con estos pelos y este aspecto de acabado, porque estoy hecho mierda. Y perdóname si se me olvida algo, pero estoy hecho una basura. A ver, vamos a ver. Este tema me ha parecido importante traerlo al canal porque es un pilar básico, un capítulo muy importante del libro este que me leo yo siempre. Ya os lo pondré el libro en la descripción si queréis comprarlo, para que no tengáis que escucharme a mí, pero está en inglés. Yo os traigo el conocimiento leído en inglés a castellano. Bueno, aparte de que también os voy a dar mi opinión y os voy a intentar poner ejemplos. Me gustaría que al final del vídeo, cuando lo dejéis de ver, pues dejéis algún comentario, expliquéis anécdotas vuestras, cómo habéis controlado el ritmo de las partidas, qué más cosas malas creéis que tiene la falta de control de ritmo, etcétera. Bueno, el que no sepa lo que es el ritmo en los juegos de rol, he preparado una pequeña presentación. No le hagáis caso a la presentación porque realmente el texto está hecho una mierda. Y a ver, voy a ponerlo que no, ni siquiera la había iniciado. A ver, vale. Bueno, el ritmo en los juegos de rol, que no sepa lo que es, así os, diga, que os decía, que no le hagáis caso a la presentación que está hecha con IA y no corresponde con lo que voy a decir. O sea, vosotros fijaos más en mis palabras que en la presentación. Y ahí vamos. Vale. El control del ritmo es importante en los juegos de rol. Os habéis dado cuenta si alguna vez habéis sido masters, porque muchas veces es el causante de las malas partidas. Y bueno, casi todas las veces porque todo está relacionado con el ritmo. A ver, una falta de ritmo puede causar tres problemas importantes, como son estos tres que tenemos aquí: las historias repetitivas, la narrativa confusa y las historias aburridas. O bueno, en general, que los jugadores perciban las tres cosas: la repetición, la confusión y el aburrimiento. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que bueno, debemos mantener un ritmo adecuado en toda la partida, y esto lo podéis ver mucho en el cine y en las series. Es muy fácil de intuir esto porque en el juego de rol el ritmo es más complicado de mantener, ya veremos por qué, sobre todo por el tema del foco, que lo veremos más adelante en este mismo vídeo, pero que básicamente en el cine y en las series se ve muy fácil cuando, por ejemplo, mira, en las series todavía se ve más, porque una película, pues mira, tampoco dura tanto, pero en las series se ve muy fácil, incluso la serie más buena tiene un par o tres de capítulos tontos por temporada. De esos que dices no arranca, o se ha quedado parado y he visto un capítulo no avanza nada. O bueno, o a veces se acelera, por ejemplo, Juego de Tronos, el final de la última temporada es muy acelerado. Entonces hay un problema de ritmo. O por ejemplo, El Señor de los Anillos, la serie esta de Los Anillos de Poder, al principio de todo empieza fuerte el primer capítulo, pero conforme vamos avanzando capítulos de la primera temporada, la segunda no la tengo tan fresca, pero bueno, conforme vamos avanzando capítulos de la primera temporada, pues os daréis cuenta, si habéis visto la serie, que hay muchos capítulos de relleno, que hay muchos capítulos de tal. Luego también hay series incluso que hacen flashbacks absurdos hacia atrás, que no tienen, que se hacen perder el hilo de la historia. Bueno, ese tipo de problemas, imaginaos en los juegos de rol, pues más complicado todavía porque tenemos que mantener el ritmo para todos los jugadores de la mesa. No solamente en una serie o película nos muestran el punto de vista que ellos quieren y solamente tenemos un punto de vista, pero en un juego de rol tenemos que tener, si estamos con 6 jugadores o con 5 jugadores, tenemos que tener en cuenta el punto de vista de cada jugador, no una escena es igual de importante para todos los jugadores. Esto es una cosa en la que vamos a redundar durante este vídeo. Lo primero que hay que hacer es ver dos cosas que hay que cambiar, que son para alterar el ritmo, que serían, me parece que lo tendremos en la siguiente diapositiva, algo habrá. Vale, la importancia de variar el ritmo, lo que os decía. Eh, el ritmo no quiere decir que siempre, a ver, en la historia más clásica, normalmente, en las películas os notáis facilísimo, en el tercer acto es cuando más ritmo hay. El principio es lento, la historia más normal es que el principio sea lento, luego vaya aumentando, que hay alguna escena de acción por el medio, pero en el clímax final es cuando el ritmo se aumenta más. Eso sería lo más clásico, pero en el juego de rol, en el cual vamos a jugar sesiones de diferente longitud
unas escenas son más largas que otras, el combate, por ejemplo, es más extenso que una escena de comercio o lo que sea. Entonces tenemos que tener en cuenta y jugar con esto. Voy a cerrar la puerta porque no se escuchan los conejos. Que está ahí. Es que tengo un conejo que tose. Ya os explicaré algún día que tengo un conejo que tiene un problema en la tráquea. Y mira, pues está ahí con sus cosas. Vale, vamos a ver. Bueno, las dos herramientas que tenemos para alterar el ritmo de las escenas dentro de un mismo tipo de escena serían cambiar la escala y el tipo. Es decir, no es lo mismo un combate con un lobo que un combate con 5 lobos, que sería cambiar la escala, que otro combate con un lobo gigante y una manada, o que un combate con el líder de la secta de los hombres lobo. O sea, vamos a ir cambiando, por ejemplo, el cambio de escala sería aumentar el mismo tipo de enemigos o aumentar la cadencia de enemigos, la cantidad de enemigos que va a mostrar en un combate. Y el cambio de tipo pues sería cambiar el tipo de enemigo, cambiar un lobo normal por un lobo gigante, o cambiar el lobo gigante por un hombre lobo. Eso es el ejemplo más sencillo porque es el de combate. Imaginaos, esto se puede extrapolar a cualquier tipo de escena. Y esto pues va a hacer que el ritmo del juego se acelere o se desacelere. Bueno, da igual, que sea menos acelerado. A ver. Desacelere. Vale, a ver, ¿qué más? Bueno, esto del aumentar el número de enemigos y el tipo de enemigos es algo que también lo podéis ver en videojuegos. Es algo que se retroalimenta entre el mundo del rol y el mundo de los videojuegos, es algo común. En las campañas, diseño de campañas de juego de rol también se utiliza el mismo sistema. Añadimos más bandidos, hacemos otro bandido más fuerte, ese tipo de cosas. O añadimos monstruos que sean superiores a los bandidos. Vale. Dejando este ejemplo tan sencillo, bueno, de hecho, tenemos que ir graduando cuando el ritmo va a ser más lento y más flojo. No vale intentar ser cada vez más grandilocuentes y cada vez llevar el ritmo alto toda la partida, porque al final va a acabar en un aburrimiento. Es como cuando en una película todas las escenas de la película fueran de acción, llegaría un momento que nos cansaría. De igual manera, pues tampoco podemos hacer todo de escenas de calma sin ningún tipo de importancia de comercio o de negociación porque también cansa. Entonces, lo mejor es ir alternando uno con otro y un poco, ahora veremos esas otras herramientas que tenemos para hacer esto. Me parece que la siguiente diapositiva... sí, bueno, esta no la hagáis mucho caso, me da el ritmo de los juegos de rol, está explicado de aquella manera, pero es un ejemplo. Esto que ha puesto aquí es un ejemplo bastante malo, de hecho, porque como os digo, no tiene por qué ser algo lineal, que vaya en un punto medio más alto y luego en el clima es más bajo, como te indica aquí, o de menos a más. Puede ser algo que en una escena tu juego de rol puede tener más o menos escenas, puede ser que tu sesión no termine en un arco, así que tienes que tener cuidado con eso. A ver, no es algo lineal, lo podemos ir variando al gusto, pero siempre tenemos que fijarnos en la mesa. ¿Qué más? Bueno, muy importante esta parte, los 6 tipos de escena básicos. Estos serían las 6 herramientas básicas genéricas que tenemos para manejar el ritmo, para crear escenas. Son 6 categorías muy amplias. Dentro de cada categoría se podría hilar más fino, pero de momento pues nos vamos a quedar con estas 6 que más o menos lo engloban todo. Vale, vamos a ver. Tenemos estas 6, que no sé si se ve muy bien en pantalla. Si estáis en móvil no lo vais a ver, pero da igual, porque esto me sirve a mí de guión, como ya he dicho, no sirve para que lo leáis. Vale, tenemos las escenas de acción, que evidentemente la escena de acción más normal pues va a ser la del combate, pero una escena de acción también puede ser una serie de tiradas de habilidad que el jugador tenga que superar en las cuales pues esté en juego su vida o su integridad. Las escenas de acción, pues eso. O igual una competición en la cual una competición que no tiene por qué ser a muerte, pero bueno, que incluya pues una escena de acción. Las escenas de acción normalmente lo que hacen es subir el ritmo. Aunque hay que tener en cuidado, en los juegos de rol son especiales. En los juegos de rol no es como en las películas o como en el cine.
En un juego de rol, una escena que presumiblemente es de acción, por ejemplo, en juegos como Dungeons and Dragons, que tiene un ritmo de acción de combate muy lento, una escena de acción se nos puede ir a 40 minutos perfectamente o más. Entonces, cuidado con eso porque puede generar escenas muy largas que al final, en lugar de aumentar el ritmo, lo disminuye. Pero bueno, tenéis en cuenta también el tema de tiras de habilidad, otro tipo de escenas de acción que no son combate. Y luego hay otros juegos de rol que tratan el combate de otra manera que se resuelve rápidamente en un turno, dos, tres y tampoco pesan tanto. Pero bueno, como queráis. Si queréis seguir jugando Dungeons and Dragons es vuestro problema. ¿Qué más? El descubrimiento. Las escenas de descubrimiento es aquellas en las cuales el jugador hace investigaciones, descubre cosas sobre la trama nuevas, le llega información y la asume la procesa. Entonces, este tipo de escenas de descubrimiento normalmente suelen ser una bajada de latidos, una bajada de ritmo. Suelen ser, a veces puede ser que el descubrimiento sea un giro en la trama y aumente el ritmo, pero bueno. Bueno, por cierto, estos tipos de escena que estoy presentando, los 6 tipos de escena se pueden mezclar entre ellos, se pueden mezclar para generar otras nuevas o tener entre 2 escenas por generar otro tipo de escena distinto. O sea, no es algo cerrado tampoco. El tipo interpersonal serían todas aquellas escenas en las cuales el personaje o los personajes hablan con otros personajes, sean PJs como sean PNJs, pueden hablar entre ellos, con quien sea, por ejemplo, una negociación, por ejemplo, una conferencia, que sé, lo que esté, donde sea que estén los personajes, que sean de escenas de diálogo, comerciando, etc. Es importante las escenas interpersonales porque eso es lo que nos van a permitir desarrollar los personajes dentro de la historia. Es muy importante para los jugadores, bueno, ya veremos más adelante el tema del foco, darles foco en este tipo de escenas. Vale, bueno, interpersonales pueden ser normalmente también son escenas tranquilas, que bajan el ritmo, que bueno, siempre puede ser que no. Pero de momento tenemos que, si volvemos un poco atrás, la de acción era ese tipo de escena que aumenta el ritmo generalmente, el descubrimiento suele rebajarlo, a no ser que sea una escena muy especial, y la interpersonal pues suele ser una escena también bastante relajada. La escena emocional normalmente pues, se busca aumentar el ritmo, es una escena en la cual, a diferencia de la interpersonal, el emocional podría ser una descripción de un paisaje, una descripción de un lugar o preguntarle al personaje cómo se siente respecto a algo que ha ocurrido en la trama o que los personajes te cuenten sus pensamientos internos con lo que ha ocurrido hasta ahora o su punto de vista. Entre otras. Ahí también sería una escena emocional, puede ser muy tranquilizadora como puede ser muy aumentar bastante el ritmo, si hay puntos de vista contrarios, etc. Una escena de reto sería un puzzle o un reto o una prueba de habilidad, por ejemplo. Puede ser una prueba de habilidad para el personaje, puede ser un puzzle para el jugador. Y normalmente las escenas de reto, tenía algo apuntado por aquí, déjame revisar un momento el tema de la escena de reto, que era bastante importante. Es muy importante para los jugadores para que se sientan inmersión. Mucha gente no suele utilizar puzzles reales dentro de sus partidas, pero sí que es una buena idea, en teoría, según nos pone por aquí. Yo creo que los voy a empezar a utilizar cuando pueda, cuando se me ocurra. Los puzzles nos van a permitir hacer que el personaje se sienta resolviendo esos problemas o esos enigmas o esos puzzles desde el punto de vista de su personaje. Entonces va a hacer que se sienta más inmerso dentro de su personaje. Y normalmente suelen ser una subida bueno, dependiendo del tipo de reto que le pongamos, puede ser una subida o una bajada de pulsaciones. Y luego tenemos la preparación. La preparación sería en todas aquellas escenas en las cuales estamos creando expectativa. Y en el cine es diferente. En el cine, cuando creamos expectativa, bueno, cuando creamos una escena de preparación, normalmente solamente para crear expectativa. Pero en un juego de rol, la preparación nos permite que nuestros personajes hagan, aparte de crear expectativa para la escena siguiente, lo que hagan sea prepararse
procesar todo lo que ha ocurrido durante la aventura hasta ese punto para poder ser más efectivos en la escena final, la escena que vaya a venir a continuación. Una escena de preparación en un juego de rol podría ser comprar armamento, comprar armadura, reparar la armadura que ya tuvierais, conseguir algún objeto para mejorar en la preparación de lo que tuvierais, o crear planes, por ejemplo, en un atraco a un banco. Yo hice una partida hace un tiempo sobre esto, crear planes de un atraco al banco. No salió muy bien, pero bueno, ahí estaba la idea. Era una partida que tenía una importante parte de preparación del atraco, entonces tenías que pensar qué es lo que ibas a hacer en cada momento para después ejecutarlo. Y bueno, sobre la preparación me parece que poco más se puede decir. Lo que va a hacer establecer expectativas sobre lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, casi exclusivamente las escenas de preparación son escenas tranquilas. Y bueno, ¿qué más? Lo siguiente sería ponernos ya a hablar del foco, que es muy importante. El foco está muy relacionado con el tema este, con el ritmo. Vale. Existen dos tipos de foco, el foco colectivo y el foco de competencia. Primero vamos a ver lo que es el foco en general. El foco es cuando le damos atención a un personaje o a unos personajes, porque puede ser genérico, y tenemos que tener en cuenta que el ritmo se va a marcar por donde vayamos marcando el foco. O sea, el ritmo va a depender de quién tenga el foco y cuánto tiempo tenga el foco. Como ya he dicho al principio de todo, no todos los jugadores de una partida van a tener la misma importancia o la misma... van a ser complacidos con el mismo tipo de escenas. O van a recibir... Lo que para uno puede ser una subida de adrenalina, para el otro puede ser una bajada. Total. O sea, puede ser, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy sencillo que creo que todos conoceréis en Cyberpunk. En Cyberpunk los netrunners se dedican a entrar en la red y hackear sistemas y enfrentarse a amenazas dentro de la red y bueno, para ellos es muy emocionante. Pero a veces sucede pues, que vas con un grupo y que tienes 4 jugadores y uno es un netrunner, lo metes en la red y tiene una escena súper larga. Esto pasaba mucho con el sistema antiguo también y yo lo he llegado a sufrir alguna vez en una partida, en la cual el netrunner pues, se pasa 45 minutos haciendo sus cosas de netrunner, pero el resto de jugadores se la suda. El resto de jugadores, pues mira, cuando termines sabremos si te estás muriendo o estás bien, pero mientras tanto nos da lo mismo lo que estés haciendo porque no lo entendemos, básicamente. Eso también pasa mucho en juegos de rol, con los magos también. Con los magos pasa que los magos tienen sus rollos raros que otros jugadores a lo mejor no entienden y que, o en combate, muchas veces hay personajes que absorben el combate entre ellos solos, se cargan a todos los enemigos y el resto de jugadores que no son tan de combate, pues como que el combate les sobra. Entonces hay que tener en cuenta esto, que no todos los tipos de escena pues van a ser para cada uno. Habrá gente que no le gustará tampoco el tema del comercio, a lo mejor si vais a conseguir productos en un mercado y a alguno le sudará el tema porque ya irá bien pertrechado o que le dará lo mismo, ¿no? Que no le gustará. No, o a lo mejor no tiene un duro para gastarse y ningún otro jugador le deja. O sea, hay que tener en cuenta cada una de nuestras escenas a qué jugadores afecta. Y aquí entran los dos subapartados, que tenemos el foco colectivo y el foco de competencia. El foco colectivo será algo que en general afectará a toda la party, a todo el equipo, a todos los jugadores de la mesa. Y aún así, en el foco colectivo es posible que, aún estando todos dentro de la escena, aún estando todos los jugadores dentro del foco, algunos tengan más importancia que otros. Por ejemplo, en un combate, pues los jugadores que tengan mayores habilidades de combate, pues van a estar un poco más enfocados que el resto de jugadores, aunque todos participen del combate. Pero, por ejemplo, hay veces pues que, según qué juegos de rol, si llevas un personaje que no es de combate, lo más normal es que en el combate intentes protegerte o esconderte. Entonces ahí te aburres un poco más que el tío que va matando a todos los enemigos en el... Pero en otras escenas, pues en las escenas de investigación, a lo mejor el guerrero no tiene nada que hacer. Vale. Vamos a ver. Pues eso, tenemos el foco colectivo, que sería el que afecta a todos los jugadores, no por igual, pero que los llega a inmiscuir a todos en la escena.
dándoles a todos una subida de ritmo. Y luego tenemos el foco de competencia, que al contrario de lo que podríais pensar por el título, déjame que lo revise un momento. Vale, está dividido en 3 partes el foco de competencia. Sería, yo lo tengo por aquí más adelante, 3 tipos de foco de competencia: el foco mecánico, el foco experiencial y el foco personal. El foco de competencia no se trata de competir entre nosotros, de competir por el foco. Se trata simplemente de... a ver, ya se me ha olvidado lo que era. Vale, esto sería un tipo de foco individual o, o concreto para una serie de personajes, y en cada uno de ellos se puede abordar de 3 maneras. Sería el foco tipo mecánico, el foco experiencial y el foco personal. El foco mecánico es cuando se basa en la mecánica del juego. Por ejemplo, cuando le pides una tirada de algo en lo que es competente el jugador. Es importante esto porque, por ejemplo, tenemos un investigador, un arqueólogo, y le pedimos, estamos jugando a la llamada de Tulo y tenemos una serie de personajes. Tenemos un militar, un arqueólogo y un especialista en idiomas antiguos. Vale, pues estamos en una pirámide. Encontramos unas inscripciones. Podemos pedir, por ejemplo, una tirada de arqueología al arqueólogo y una tirada de lenguas antiguas al experto en idiomas antiguos. En estos 2 jugadores estaríamos enfocando el foco, pero de manera distinta. Y sería un foco mecánico porque estaríamos pidiendo una tirada sobre ello. Entonces, es eso. Por ejemplo, tenía aquí un ejemplo bastante chulo. Si, por ejemplo, somos Jackie Chan jugando, pues el foco mecánico sería pedirle, bueno, darle la oportunidad a Jackie Chan de resolver una escena de acción con artes marciales, que es algo en lo que su ficha o su personaje es bueno. Y bueno, el tema es que al pedirle al personaje algo en lo que es capaz y lo que o llevar al personaje a un punto en el cual tiene que resolverlo con sus medios y sus medios son los adecuados, le va a dar un sentimiento de protagonismo. Ese sentimiento de protagonismo le va a dar un alto ritmo a esa escena para ese jugador. Entonces ahí estaría el tema. ¿Qué más? El tipo de foco experimental, experiencial, perdón, el tipo de foco experiencial es aquel en el que se basan las experiencias anteriores de ese personaje y su trasfondo. Es decir, no es una tirada de dados, sino simplemente es darle, por ejemplo, al jugador la oportunidad de contarnos una historia sobre su pasado o de relacionar algo que está ocurriendo en el presente en la partida con algo de su pasado, de su background, o con algo que ha ocurrido antes de la partida, pero que solamente lo sabe él. Como veis, estamos haciendo cosas bastante personales para los jugadores. Es decir, si por ejemplo uno de los jugadores encontró una pista que solo sabe él o algo de su trasfondo que relacionado con la práctica que estamos jugando, podemos darle la posibilidad de poner eso en práctica. Como, a ver, que tengo algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, si tenemos un viejo pirata que cuenta historias y que tal, pues el foco experimental pues puede ser que él conozca la historia de la isla que vamos a visitar y nos pueda contar la historia de un pirata amigo suyo de hace 40 años que, que estuvo en esa isla y que enterró el tesoro no sé dónde y una leyenda de algo. Entonces, se basaría esta escena en la cual estamos dejando que el jugador cuente esto o provocando que lo cuente, se basa en su experiencia previa. Y luego el foco personal, a ver, el foco personal, recuerdo, vale. Vale, el foco personal, vale, en el foco personal lo que vamos a hacer es dejar que el personaje sea el mismo, que haga algo que represente icónicamente a su personaje. Es decir, es muy sencillo esto. Si por ejemplo tenemos un paladín,
pues tenemos que dejar que en algún momento, para utilizar el foco personal, pues se tenga que enfrentar al mal de manera bastante heroica por su dios y que tenga su escenita de paladín luchando a muerte o defendiendo a los débiles, por ejemplo. Si nuestro paladín es bueno, claro. Pero bueno, ya me habéis entendido. Tenemos que el foco personal es dejar que el tipo de personaje que tenemos entre manos, el cual queremos darle el foco, pueda ser un icono en ese momento, pueda mostrar bueno, no, bueno, que se pueda mostrar y ya está. Vale, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, creo que se ha quedado bastante claro. Foco mecánico, foco experiencia. Vamos a hacer un resumen. Foco mecánico sería cuando hacemos una tirada de dados por algo por lo que el jugador es competente, por ejemplo. Foco experiencial es cuando para darle el foco lo que hacemos es dejar que se relacione algo del pasado o de la historia de la partida que solamente conoce él, algo que le hace especial en ese aspecto. Y el foco personal es coger algo de su de su personalidad y dejar que se muestre en el juego, en la trama. Vale. Foco de roleo y foco de trama. Esto es lo último de todo que voy a contar hoy. El foco de roleo y el foco de trama son algo muy importante que yo he tenido problemas con eso alguna vez y que es un poco pensar en qué es lo que la gente quiere. El foco de roleo es dejar que los jugadores roleen, que los jugadores interpreten su personaje dentro de la trama y nos den una imagen de cómo es su personaje. Por ejemplo, pues no solamente estamos hablando de actuación, estamos también hablando de cómo ellos actúan con la trama, por ejemplo. Que dejar que tomen decisiones o que roleen sus personajes un ratito. Eso es muy importante y esto puede darle, podemos hacer que el foco se distribuya entre varios jugadores. Y el foco de trama es, al contrario que lo que hemos dicho antes, que el foco de roleo es personal de cada jugador, el foco de trama es relacionar a los personajes con la trama. Vale, ¿cómo se hace eso, el foco de trama? Pues no me acuerdo, pero lo puedo mirar ahora. Vale, foco de trama. Así, bueno, una cosa muy importante del foco, mientras cargo un poco, es que los personajes, bueno, hay muchos libros antiguos de rol, de los primeros, ya se decía que no separaras el grupo. Y bueno, en algunos casos puede ser interesante separar el grupo, pero por lo general, para mantener esto, todo lo que estoy contando del foco, es importante no separarlos lo más posible. Porque si los separas, sucede eso, que por lo que para una parte del grupo es un aumento del ritmo, para otros una bajada, y cuando vamos alternando entre dos grupos distintos o tres grupos incluso de juego, que está cada uno en una ubicación distinta y no se pueden comunicar entre ellos, cuando hacemos eso, para los jugadores que quedan fuera de la escena, pues va a ser una bajada importante. Y hay veces pues que me ha pasado, sobre todo jugando en mesa, me ha pasado que la partida se ha entrado en caos, ha perdido muchísimo el ritmo por culpa de que todos los jugadores estábamos separados en grupos de dos, por ejemplo, o así, y tomábamos escenas individuales con el máster. Mientras el resto, pues a lo mejor ni siquiera estaba en la misma habitación. O sea, eso nos ha pasado. Y yo creo que la mejor solución es que, aunque los jugadores no estén en escena, dejarlos en la escena. O sea, que puedan hacer algo, que ya no digo interrumpir, pero que a veces puedan hacer algo. Tomar el papel de PNJs o colaborar de alguna manera. Si, por ejemplo, estáis resolviendo un enigma, no se queden quietos, no se queden fuera de la habitación, sino que estén con vosotros también y puedan sin interrumpir en la escena y sin hacer meta de roleo, pues poder hacer algo. Pero bueno, la mejor solución, pues intentar no separarlos y que actúen como un grupo. Eso sobre todo es los juegos de... ¡Ay, qué mierda de imagen! Me acabo de dar cuenta que tiene la espada atravesando el escudo, pero bueno, da igual, parece otra cosa. A ver.
Íbamos por lo de la trama, vale. Déjame mirar una cosa. Que los vídeos improvisados pues van como van. Voy a poner luz. A ver. Sesión. Ah, sí, vale. Los focos de trama, pues sería relacionar el foco que estamos dando los jugadores con algo de la trama de la partida, con algo del trasfondo de los jugadores, por ejemplo. De la trama de la partida o del trasfondo de los jugadores. Sería, por ejemplo, cuando aparece un cazarrecompensas que viene a matar a un personaje porque está buscado y lo ponía en su trasfondo o a lo mejor en una partida anterior había sucedido. Esto pues le va a dar mucha importancia a ese personaje y probablemente va a inmiscuir a todos los que lo conozcan. Pero bueno, en general, el foco se va a centrar sobre el personaje al que quieren matar. ¿Qué más tenemos? Sí. Vale, en este tipo de foco también es importante destacar que muchos juegos tienen hay muchos juegos que tienen defectos, por ejemplo, me refiero a los defectos para los personajes. Por ejemplo, Aquelarre, que tienes una serie de defectos que se eligen aleatoriamente durante la creación. O, por ejemplo, Vampiro, que tienes una serie de defectos y virtudes, los cuales vas a elegir y que por cada defecto pues, puedes elegir algunas virtudes, etc. Vas alternando defecto y virtud. Pues coger defectos es una buena idea para los jugadores para poder después pasar el foco de uno a otro. Eso también es algo que me recuerda mucho a Tales from the Loop o a Hitos. Por ejemplo, Tales from the Loop tiene partes en las que les podemos ver los defectos de los personajes o podemos ver relaciones entre ellos. Este tipo de cosas, por ejemplo, en Hitos que tenemos de complicaciones, las complicaciones, pues por ejemplo, podrían ser, tienes un némesis o tienes un enemigo jurado o lo que sea. Pues ese tipo de cosas o bueno, buscado por ejemplo, un personaje de hitos. Que, por ejemplo, imaginemos que estamos jugando Cultos Innombrables. Tenemos un personaje que está buscado por la mafia china. Es un coreano que está buscado por la mafia china. Bueno, pues ese tipo de argumento pues nos va a dar pie que el máster más adelante o quien sea pueda utilizar esa complicación para desarrollar el personaje y darle el foco. Por ejemplo, siendo en un momento de la partida atacado por la mafia china o, o teniendo alguna sospecha de que podría ser atacado por la mafia china. Le estamos dando el foco a ese jugador. Luego, y para acabar, ya, esto era lo penúltimo, ahora viene lo último. Para acabar, la técnica que tenemos que utilizar es la de dar foco y quitar foco. Es una técnica que se utiliza también, al parecer, yo no tengo ni idea, pero lo acabo de descubrir, se utiliza también en el teatro de improvisación. Quitar y poner foco sobre alguien lo puede hacer tanto el máster como los jugadores. No es algo exclusivo del máster. Los jugadores también pueden quitarse el foco de sí mismos y dárselo a otro. Por ejemplo, un jugador que está hablando sobre sí mismo, sobre sus habilidades, sobre sus cosas. Por ejemplo, imaginemos que tengo aquí un par de ejemplos que están bastante bien. Por ejemplo, disparo los tentáculos del primigenio para ver si lo mato. Sería algo que enfocaría la acción sobre el jugador que está realizando la acción. Está disparando con una tonsa en los tentáculos de un monstruo de la llamada de Tulu. Pero si en cambio, en lugar de eso, el jugador dice, vale, disparo los tentáculos mientras mis compañeros terminan el ritual para encerrar a la criatura. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Las dos acciones puede ser que pase exactamente lo mismo, que los compañeros están en las dos partidas. Pero cuando el jugador decide dar importancia a sus compañeros y decir disparo los tentáculos mientras mis compañeros hacen el ritual para hacer la criatura, estamos dando importancia a sus compañeros. Le estamos pasando el foco a la escena de los compañeros haciendo el ritual, no a él disparando a la criatura. Entonces, eso sería una manera de dar foco. Quitártelo de ti mismo, que es el que estaba declarando su opción, y dárselo a los compañeros.
Otro ejemplo, eh, por ejemplo, si nos está intentando amedrentar, nos rodean los enemigos, pues podemos decir, te voy a destripar, maldito hereje o lo que sea, ¿no? Entonces, ese sería enfocar el foco sobre ti. Eres tú el que va a destripar al maldito hereje y eres tú el que está amenazando. Pero si en lugar de eso decimos, mi compañero aquí presente ha matado a muchos, a cientos de herejes, a muchos más que vosotros y yo lo he visto con mis ojos, estamos dando el foco sobre el compañero. Y bueno, eso sería pues la manera, dos ejemplos de quitarnos o ponernos el foco. Eso es algo que es importante que tengamos claro entre los jugadores y el máster, que es para que todo el mundo se divierta. Por lo tanto, acaparar el foco todo el rato es mala idea y hay que muchas veces es muy inteligente y está y contribuye mucho a la trama y contribuye mucho bueno, lo que es el juego, que intentemos dar valor a las cosas que hacen los demás. Para dar foco a otro personaje, lo que haremos será normalmente dar valor a sus acciones o dar valor a su, bueno, hacer que se implique o dar valor a lo que está haciendo o a su personaje. Y bueno, básicamente pues sería eso. A ver qué me podéis contar en los comentarios. Yo creo que lo dejo aquí. Estoy hecho mierda y sigo hecho mierda y cada día veo menos. No sé, estoy un poco mal. Espero que no sea tema de los Red Bulls. Supongo que será que tengo que tomar más Red Bull. Venga, pues más o menos algún vídeo habrá quedado. Espero que os haya entretenido. Y si queréis el libro, pues por ahí lo dejo. Y si no, pues nada. Adiós. A ver cómo se cortaba esto.